Buenos días, mi nombre es Verónica León y en esta ocasión voy a exponer sobre el economista John Maynard Keynes y sus aportes o algunos de sus aportes a la economía. John Maynard Keynes fue un economista británico del siglo XX, fue uno de los economistas más importantes de ese siglo, tuvo una gran importancia y relevancia y pues ejerció una gran influencia en cuanto a muchos conceptos que investigó y amplió. John Maynard Keynes es un economista que dedicó la mayor parte de su vida a realizar una extensa obra a entender la crisis financiera y pues esa fue como la obra que más representación tuvo y pues que le dio el reconocimiento y la influencia que obtuvo. Eh, a resaltar hay unas obras principales que realizó Keynes, como ejemplos tenemos por ejemplo el Tratado sobre la Probabilidad, que fue un tratado realizado en el año 1920, donde realizó importantes contribuciones tanto a la estadística como a las matemáticas y a las bases fundamentales de la teoría económica. Eh, de esta manera, todos esos aportes importantes los hizo ampliando reglas ya existentes, como la regla de Laplace, y entre otras muchas, aplicando conceptos a problemas económicos reales ya existentes. Luego tenemos otro ejemplo de otra obra a destacar de Keynes, que fue el Tratado sobre la Reforma Monetaria, que es un tratado realizado en el año 1923. En este tratado podemos destacar que es un tratado en el que mediante dos volúmenes Keynes analizó los dos tipos de cambios flexibles y la importancia de estos como estabilizadores de los precios dentro de una economía local, en la que se refleja donde se ajusta la curva de demanda a la curva de oferta existente en una economía. Otra teoría, otra obra importante a resaltar de Keynes y pues la más importante porque ya tiene algunas más, pero la más importante y la más trascendental para su importancia en la economía es la teoría general del empleo, el interés y el dinero, que es una obra que desarrolló en el año 1933 y pues sin lugar a dudas es su obra maestra. En esta obra en la que explica el devenir económico mundial en base a la demanda agregada y esta obra la hace realizando un sentido de análisis sobre el comportamiento de la economía mundial a lo largo de la década de 1930. Y lo que fue más importante es que Keynes destacó la importancia del Estado en la economía, sobre todo con su capacidad de generar riqueza en épocas áridas, cuando el desempleo está en aumento o pues hay más cantidad de desempleo. Entonces, de aquí es donde nacen términos como el empleo pleno y la economía política, que es donde destaca la importancia de la participación del Estado en la economía. Otra cosa a destacar son los aportes de obras donde Keynes tocó el tema de cómo parar la guerra, que es una obra que se le destaca, que realizó en el año 1942, en la que Keynes defendía que para salir del agujero financiero en el que se encontraba sumido en ese entonces el Reino Unido con la Segunda Guerra Mundial y pues con todas las consecuencias que esto trajo, había que aumentar los impuestos y aumentar su hegemonía en las colonias africanas en lugar del recurso al endeudamiento, y esto generaría más inflación. Esa era pues la solución de Keynes pues, para parar la guerra que estaba ocurriendo en ese entonces y los efectos que esta estaba produciendo en el Reino Unido. Eh, Ahora, hablando de lo que es el keynesianismo es una de las teorías económicas más conocidas y su principal característica es que apoya el intervencionismo como mejor manera para salir de una crisis. Pues el keynesianismo surgió obviamente en honor a las ideas de Keynes. Este nace como consecuencia de su obra maestra y es una de las teorías pues, más conocidas. El keynesianismo es una teoría que prometía una solución para el mayor enemigo del capitalismo, que pues eran los ciclos económicos. Keynes creía que pues, la principal causa de las crisis es la baja demanda derivada de las bajas expectativas de los consumidores y pues de esta manera Keynes propuso el intervencionismo como mecanismo para estimular la demanda y de esta manera regular la economía en momentos de depresión. A su vez, Keynes estudió los problemas agregados de la economía, como el paro, la inversión, el consumo, la producción y el ahorro de un país. Sus argumentos construyeron prácticamente lo que hoy son la base de la macroeconomía y de ahí es donde nace la relevancia que se le da a los estudios y a las obras de Keynes. Pues nosotros sabemos que el objetivo de la ciencia económica es estudiar la asignación de recursos. Hasta entonces la mayoría de economistas se habían centrado en la escasez de recursos y pues Keynes, por el contrario, se centró en el exceso de recursos, lo que hizo que destacara y que pues sus ideas generaran pues cierto interés. Años antes, Karl Marx
ya había dicho que la crisis es el resultado de la imposibilidad de vender, de la no capacidad de vender, de la no posibilidad de vender, que la crisis era el resultado de la imposibilidad de vender, y entonces Keynes se preguntó cómo era posible que habiendo demasiados recursos hubiera una crisis, y ahí es donde nacen sus obras, del interrogante y del cuestionamiento de cómo podía ser posible que habiendo tantos recursos siguiera existiendo una crisis. Y pues la solución, ¿cuál fue la solución para que no hubiera exceso de recursos? Para Keynes era estimular la demanda para que se consuman esos recursos sobrantes. Esa era la solución que él daba. También es importante tocar pues los conceptos de desempleo y la forma como él las trató en su obra, ya que pues el desempleo es uno de los principales problemas de la crisis, y por eso Keynes lo tomó como un concepto tan importante y lo estudió de manera profunda en su obra. Keynes argumentó que el paro no existe debido a la escasez de recursos, sino por la escasez de demanda, como ya lo habíamos mencionado, y que esto provoca que no se consuma lo suficiente como para tener que producir una cantidad de bienes que le dé trabajo a todos. Dicho esto de otra manera, el problema del paro es la falta de demanda y no la falta de recursos. Esto era lo que nos quería pues tratar de dar a entender el autor. Pero el keynesianismo, pues, así como las demás teorías económicas de los demás autores que ya hemos estudiado, siempre son criticadas y tienen controversias, y pues el keynesianismo no se queda atrás. También el modelo keynesiano tuvo muchas críticas. Una de las críticas, o pues de las críticas más conocidas, es una crítica al modelo keynesiano, en donde las medidas propuestas donde se decía que las medidas propuestas por Keynes funcionaron muy bien hasta el año 1970. Dicho año se dieron a la misma vez inflación y desempleo. El economista británico Keynes pensó que desempleo e inflación no podían coexistir, es decir, que no podían existir al mismo tiempo, por el simple hecho de que una reducción del desempleo mengúa o disminuye la renta disponible. Con una renta disponible a la baja no tenía sentido pensar en una subida de los precios. Pero en 1900 tuvo lugar una inflación producida no por la demanda, como habría pensado Keynes, sino por la oferta. La inflación estuvo producida por un aumento de los costes en la energía. De ahí que surgieran muchas críticas a su modelo, ya que su modelo nunca fue planteado con esa posibilidad de que existiera al mismo tiempo inflación y desempleo. Él nunca pensó que la oferta pudiera generar la crisis, pudiera generar la inflación. Entonces, al no plantearse eso, pues su modelo no funcionó para sobrellevar esa crisis. Entonces, como la generalidad era decir que el modelo de Keynes funcionaba para solventar o para solucionar las crisis de alguna manera, entonces, al no poder solucionar esa crisis, y ahí es donde surgen esas críticas, ya que se considera el pensamiento económico neoclásico, así como el pensamiento económico neoliberal. Las dos corrientes de pensamiento criticaron el modelo al ver que no funcionó para solventar esa crisis. Y ya por último, para finalizar, para destacar tres ideas de la obra de Keynes, podría ser que Keynes pensaba que la política económica era la herramienta clave para sacar a un país de la crisis. También su idea era que los gobiernos debían tratar de estimular la demanda que había en la economía. Y la tercera sería que Keynes pensaba que la mejor manera de estimular la demanda sería utilizar la política fiscal y el déficit público. Y ya hasta aquí tengo mis posiciones, espero les haya gustado.